¿Qué ocurre cuando descubres que el amor que sientes podría ser prohibido por sangre? Ciudad de Ceniza nos sumerge en el corazón roto de Clary y Jace. Mientras el mundo de los cazadores de sombras se tambalea ante una amenaza aún mayor. Más oscura. Más personal. Aquí, lo sobrenatural se entrelaza con la tragedia. Y las decisiones tienen consecuencias que duelen tanto como una runa mal marcada. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Cazadores de Sombras 2, Ciudad de Ceniza de Cassandra Clare en partes temáticas principales. Aunque esta obra sí cuenta con capítulos definidos, su trama está llena de giros, emociones y revelaciones que merecen ser agrupados y contados de forma progresiva y coherente. Especialmente para quienes buscan comprenderla a fondo o disfrutarla a modo de relato narrado. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el propósito de acompañar la lectura y ofrecer una guía que permita seguir el desarrollo de los hechos. Entender mejor a los personajes y captar los temas que atraviesan toda la historia. Gracias a esta organización, recorreremos paso a paso los momentos clave de esta segunda entrega de la saga, marcada por la tensión entre el deber y el deseo, los secretos familiares. La lucha contra las fuerzas oscuras y el descubrimiento de dones ocultos. Esta estructura narrativa busca resaltar los pasajes esenciales del libro, sus mensajes centrales y la evolución emocional de cada personaje. Enriqueciendo así tanto la experiencia de escucha como la comprensión del universo de los cazadores de sombras. Sección 1. Las sombras se agitan. La historia retoma su curso justo cuando Clary Fry, esta joven artista que hasta hace poco creía tener una vida común en Nueva York, empieza a digerir el peso de una verdad que ha transformado su mundo por completo. Es una cazadora de sombras. Una guerrera por herencia y destino, perteneciente a un linaje oculto que protege a la humanidad de los demonios. Y, sin embargo, a pesar de saber quién es ahora, Clary sigue dividida entre dos realidades. Una, la del mundo mundano, donde su madre aún permanece en coma, y otra, la del universo secreto de los Nefilim, donde las reglas son muy distintas, y mucho más peligrosas. En los primeros compases de esta nueva entrega, Clary intenta adaptarse a esa nueva identidad, pero lo hace sin convicción. No quiere irse a vivir al instituto como los demás cazadores de sombras. Prefiere quedarse con Luke Garroway, el viejo amigo de su madre y ahora su figura paterna más cercana, que, además, resulta ser un hombre lobo. Esta decisión, aunque aparentemente sencilla, refleja el deseo de Clary de mantener algún tipo de control sobre su vida, de aferrarse a un pedazo de lo que era su normalidad. Como si se resistiera, al menos por un tiempo más, a perderse del todo en ese mundo de runas, espadas y secretos. Sin embargo, el peligro no espera a que nadie esté listo. Apenas comienza el relato, se revela una amenaza latente que sacude el equilibrio del submundo neoyorquino. Valentine Morgenstern, el padre de Clary y uno de los más temidos traidores entre los Nefilim, sigue libre. Y no solo eso. Ha escapado con la Copa Mortal, uno de los instrumentos mortales más poderosos, lo que lo convierte en una amenaza inmediata para todos. Esta revelación genera tensión en el instituto y también dentro de la clave, la autoridad suprema entre los cazadores. Mientras tanto, Clary siente el peso de una herencia que no pidió. A pesar de su negativa a entrenar o involucrarse del todo, la sombra de su destino se cierne sobre ella. Como ella misma reflexiona en silencio, todo lo que antes me parecía normal ha cambiado para siempre. Una frase que, sin ser dicha literalmente en el texto, bien podría encapsular su conflicto interior. En este primer tramo, el reencuentro entre Clary y Jace Baylan también cobra una relevancia emocional poderosa. Ambos se han enterado de algo devastador, son hermanos. Pero las emociones que sienten el uno por el otro no se apagan fácilmente. Cuando se ven, la tensión es palpable, no solo por lo que han vivido juntos, sino porque sus corazones se niegan a aceptar lo que su sangre les revela. Jace, siempre con ese aire sarcástico y distante, lanza comentarios afilados como escudos. Clary, por su parte, lo observa con una mezcla de rabia, confusión y deseo reprimido. Este conflicto emocional, crudo, incómodo y profundamente humano, se convierte en una de las fuerzas más inquietantes de la historia. En paralelo, aparece una figura que marcará un punto de quiebre, la Inquisidora. Una mujer de rostro severo, autoridad implacable y pocas simpatías, que llega al instituto para investigar a Jace. Desde el primer momento, se nota que su presencia no es meramente administrativa. Su desconfianza hacia los hijos de Valentine es total, y no duda en tratar a Jace con dureza. Él, en respuesta, no se lo pone fácil. Cuando ella lo interroga, Jace responde con una frialdad punzante, como quien ya ha renunciado a ser comprendido. En un momento tenso, ella le dice,
¿Por qué no tratas de mostrar un poco de respeto? A lo que Hayes contesta con una sonrisa helada. El respeto hay que ganárselo. Esta interacción, breve pero cargada de tensión, muestra el nivel de enfrentamiento entre ambos y deja claro que Hayes no tiene aliados dentro del sistema. Es interesante notar cómo, en esta parte, Cassandra Clare comienza a jugar con un tema que se repetirá a lo largo de toda la saga, la herencia del linaje, no como una bendición, sino como una carga. Tanto Clary como Hayes se ven forzados a cargar con los pecados de su padre, a ser juzgados por su sangre antes que por sus acciones. Esto recuerda, en cierto modo, a obras clásicas donde la maldición del linaje es un obstáculo constante. Como en los dramas de Sófocles, donde Edipo sufre no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Aquí también, ser hijo de Valentine implica ser observado con recelo, como si el mal se pudiera heredar como el color de los ojos. En la adaptación audiovisual de esta saga, particularmente en la serie Shadowhunters, este primer tramo fue retratado con mayor dramatismo visual, pero se alejó del tono más introspectivo y simbólico del libro. La tensión entre Clary y Hayes, por ejemplo, se intensificó con gestos y silencios más evidentes, aunque sin el mismo peso emocional que las páginas de Clare logran transmitir con palabras medidas y emociones contenidas. La presencia de la Inquisidora en la serie fue algo más estereotipada, menos ambigua, mientras que en el libro se percibe esa sombra de dolor y amargura que sugiere que su severidad viene de heridas pasadas. Así, esta sección inicial no solo sienta las bases para la acción que vendrá, sino que coloca a sus personajes principales ante espejos incómodos. ¿Quiénes son ahora? Lo que sienten define quiénes son o lo hace la sangre que corre por sus venas. ¿Qué se hace cuando el corazón y la verdad se contradicen? Las sombras se agitan, sí. Pero no solo en los callejones de la ciudad ni en las profundidades donde Valentine planea su regreso, sino también en los corazones de quienes aún no han decidido de qué lado están realmente. Y es apenas el principio. Clary Fry se encuentra dividida en un limbo emocional que la desgasta. Aunque el mundo mágico ya no le es desconocido y su sangre la vincula a los cazadores de sombras, su corazón aún está profundamente atado a su pasado mundano. Y ese pasado, en este momento, tiene dos anclas muy claras: su madre, Jocelyn, postrada en un hospital sin señales de despertar, y Simón, su mejor amigo de toda la vida, cuya amistad ha comenzado a tensarse desde que los secretos salieron a la luz. Clary visita a su madre con regularidad, observándola entre tubos y máquinas, acostada como si estuviera dormida y soñando con volver a la normalidad. Pero en el fondo, sabe que esa normalidad ya no existe. Era como si su madre ya no viviera, pero tampoco estuviera muerta. Suspendida en un silencio donde ni siquiera su hija podía alcanzarla. Esta imagen, aunque no pronunciada con esas palabras exactas, refleja con fuerza lo que ella experimenta, una sensación de impotencia desgarradora. Estar en presencia de alguien a quien amas profundamente y no poder tocarla de verdad, ni con las manos ni con las palabras, es uno de los dolores más frustrantes que existen. Este vínculo roto con su madre se entrelaza de forma tensa con su relación con Simón. Él ha estado allí desde siempre, ha sido su refugio, su leal compañero, incluso su rayo de cordura en medio del caos. Pero ahora todo se ha trastocado. Simón no solo ha confesado sus sentimientos amorosos por ella, sino que empieza a comportarse de un modo diferente, más ansioso, más distante a la vez, como si supiera que ya no encaja del todo en el nuevo mundo que la rodea. Durante un encuentro entre ambos, Simón se esfuerza por mantener la calma, pero hay algo en sus gestos, en su mirada, que delata un malestar creciente. Él intenta actuar como si nada hubiera cambiado, como si aún fueran solo Clary y Simón, los de siempre. Pero ella ya no es la misma. Ahora carga una estela, ve demonios, dibuja runas y, sobre todo, guarda un amor confuso por alguien a quien no debería amar. Todo eso se interpone entre ellos. En una escena particularmente significativa, mientras comparten un momento juntos, Clary lo observa y piensa: Simón era su mejor amigo, lo conocía desde siempre, pero ahora sentía que lo estaba perdiendo poco a poco. Como si se desvaneciera en una niebla que no podía despejar. El cambio es inevitable, como sucede tantas veces en la vida real. Las amistades más íntimas no siempre sobreviven a los giros drásticos que toma la vida. Y aunque ambos intentan aferrarse a lo que fueron, el presente pesa demasiado. Este conflicto se intensifica aún más por la presión emocional que Clary siente desde el otro mundo, el de los cazadores. El deber la llama, y el caos la empuja a actuar. Pero, al mismo tiempo, su alma anhela una quietud imposible, un regreso al pasado que ya no existe. Es el eterno drama del héroe que ha sido elegido para un destino que no pidió. En ese sentido, la experiencia de Clary recuerda a muchas figuras literarias clásicas, como Frodo Bolsón, quien también fue arrancado de su vida tranquila y lanzado a un mundo oscuro sin retorno.
Hay una resonancia universal en la lucha entre lo que queremos ser y lo que nos obligan a ser. En esta parte, Clary no combate demonios con espadas ni lanza runas mágicas, pero sí libra una batalla interna poderosa. Entre la hija que quiere despertar a su madre con una caricia y la cazadora de sombras que debe aprender a vivir con el peligro, la pérdida y las verdades incómodas. Entre la amiga que no quiere herir a Simón y la joven que no puede ignorar lo que su corazón, por equivocado que parezca, le grita cuando ve a Hayes. En la serie de televisión Shadowhunters, este dilema emocional también se muestra, pero con un enfoque más dramatizado que introspectivo. La versión audiovisual refuerza el triángulo amoroso entre Clary, Hayes y Simón con escenas de celos más marcadas y gestos teatrales, pero pierde parte de la sutileza emocional que se transmite en el libro. En el texto, el dolor de Clary no siempre se expresa con gritos o lágrimas, sino con silencios, con pensamientos fugaces que revelan la profundidad de su confusión. Y así, mientras los engranajes del destino se ponen en marcha y el mundo sobrenatural ruge cada vez más fuerte, Clary se debate entre dos universos. No ha tomado aún una decisión firme, pero ya siente el peso de lo que significa no poder tenerlo todo. Su madre, su mejor amigo, su antigua vida, están ahí, pero ya no están del mismo modo. Y esa pérdida, silenciosa pero real, es tal vez la más difícil de aceptar. La revelación de que Clary y Hayes son hermanos ha desatado una tormenta que no encuentra descanso ni siquiera en el silencio. Porque, aunque las palabras duelen, es el peso de lo no dicho lo que aprieta más fuerte. Desde que ambos conocieron la verdad sobre su parentesco, el mundo no volvió a ser el mismo para ninguno de los dos. Y aún así, pese a todo lo que han aprendido, a todo lo que ahora saben, lo que sienten no ha desaparecido. Solo se ha vuelto más incómodo, más cargado de culpa, más imposible de mencionar. En esta parte de la historia, Clary se enfrenta con más fuerza que nunca al torbellino interno que Hayes representa. No solo porque lo ve, sino porque lo siente en cada espacio donde él está presente. Y es que, por más que se repita a sí misma que no puede quererlo, que no debe, su corazón late con ese pulso rebelde que no entiende de reglas ni de sangre. Cada vez que están cerca, la atmósfera se torna densa. Las miradas duran un segundo más de lo debido, los silencios entre frase y frase están llenos de cosas que ninguno se atreve a decir. Clary se pregunta constantemente por qué, si todo ha cambiado, sus sentimientos siguen allí. Era su hermano, y sin embargo, cuando él la miraba de esa forma, su cuerpo reaccionaba como si el mundo siguiera siendo el mismo de antes. No es una confesión textual, pero esta es la esencia emocional que recorre toda esta parte, una lucha entre la razón y el deseo, entre la lógica del deber y el peso aplastante del sentimiento. Hayes, por su parte, tampoco se comporta como un hermano tradicional. Su actitud oscila entre el enfado, la protección excesiva y una frialdad fingida que no engaña a nadie. Cuando Clary intenta hablar con él o acercarse de algún modo, él se cierra, pero no por desinterés, sino porque teme tanto como ella que lo que sienten sea real. Su mirada no es de indiferencia. Es de alguien que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por sostener una barrera que cada día cruje más. En una conversación cargada de tensión, Clary intenta que Hayes abra su corazón, pero él responde con distancia, no deberías mirarme así. Y ella siente como esas palabras no solo se clavan en su pecho, sino que también confirman que lo que él evita es justo lo que también desea. Esa línea, breve pero intensa, resume lo que hay entre ambos, una atracción prohibida que no se borra con verdades reveladas, sino que se vuelve más punzante. Esta situación pone en jaque todo el equilibrio emocional de Clary. No es solo que le digan que es hermana de Hayes, sino que le pidan que deje de sentir lo que siente, como si eso pudiera apagarse con un interruptor. Es un conflicto que plantea un dilema moral profundo. ¿Qué ocurre cuando el amor se vuelve indebido, pero aún así no se desvanece? En literatura, hemos visto ecos de este tipo de tensiones en historias como Cumbres borrascosas, donde los sentimientos intensos superan los límites de lo socialmente aceptado. Aquí, sin embargo, el impacto es aún mayor, porque no se trata de una diferencia de clases ni de orgullo, sino de un lazo de sangre. La serie de televisión Shadowhunters adapta esta tensión, aunque con un enfoque más ligero. En pantalla, los actores intentan reflejar ese tironeo emocional, pero la profundidad psicológica del libro, la angustia callada, los gestos mínimos que lo dicen todo, se pierde en parte. En cambio, el texto nos permite sentir la incomodidad en la piel de Clary, que lucha contra lo que quiere y lo que sabe. En momentos como este, también podemos reflexionar sobre cómo las emociones humanas desafían las normas. La historia nos recuerda que, por más que queramos encajar en un molde, hay pulsiones que no obedecen. Y cuando eso sucede, el verdadero conflicto no es externo, sino interno. La culpa, la duda, la confusión, todo eso recorre a Clary como una corriente subterránea que no la deja dormir.
Lo más duro de todo es la soledad con la que enfrenta este dilema. No puede hablar de ello con nadie. Simón no lo entendería. Los demás cazadores, menos aún. Y su madre, la única que podría dar alguna luz al respecto, sigue atrapada en su coma profundo, ausente, como un secreto sin voz. Esta sección del libro no está marcada por grandes batallas físicas ni por criaturas del inframundo, pero es una de las más crudas y reales en términos emocionales. Nos recuerda que no hay mayor batalla que la que se libra entre lo que sentimos y lo que nos dicen que debemos sentir. Y Clary, en este punto, no ha ganado ni perdido. Solo sigue luchando con el corazón en guerra. En esta parte crucial de Ciudad de Ceniza, la atmósfera en el Instituto de los Cazadores de Sombras se torna aún más tensa y vigilada con la llegada de la Inquisidora. Su presencia no pasa desapercibida, es una mujer imponente, con una autoridad que no se cuestiona, y que trae consigo una carga de sospechas que se cierne sobre Hayes, el hermano de Clary. Desde el primer momento en que cruza el umbral del instituto, la Inquisidora se muestra fría y meticulosa, examinando cada detalle con ojos críticos. Ella ha llegado con una misión clara y pesada: investigar a Hayes por su supuesta conexión con Valentine, un hombre que despierta miedo y desconfianza en el mundo de los cazadores de sombras. La Inquisidora no oculta su recelo y su determinación, y con voz firme advierte que ningún vínculo con Valentine puede quedar sin castigo, ni siquiera si proviene de un hermano. Hayes siente el peso de esas palabras de inmediato, y aunque trata de mantener su compostura, es evidente que la presencia de la Inquisidora lo pone en jaque. No solo porque sospecha de él, sino porque esa sospecha pone en peligro su lugar en el instituto y, por extensión, su relación con Clary y el resto del clan. Esta figura autoritaria representa para Hayes la vigilancia constante y la amenaza de perder todo lo que ha conseguido, y para Clary, es un recordatorio brutal de que su nueva vida no será sencilla. La Inquisidora encarna el rigor y la severidad del sistema que gobierna a los cazadores de sombras, mostrando una intolerancia absoluta a cualquier indicio de traición o desviación. Su llegada genera un ambiente de desconfianza que se extiende como una sombra fría por los pasillos, afectando no solo a Hayes sino a todos los presentes. En ese instante, su mirada se clavó en Hayes con la intensidad de un juez implacable, describe la narración, resaltando el carácter casi inquisitorial que porta esta mujer. Es interesante notar que esta escena, a diferencia de muchas otras en la saga, no se centra en la acción o en la confrontación física, sino en un enfrentamiento de miradas, silencios y tensiones no dichas. Esto refleja cómo en ciertos momentos, las batallas más duras se libran en el plano emocional y psicológico, donde el miedo y la sospecha pueden ser más letales que cualquier espada o hechizo. La figura de la Inquisidora puede compararse con arquetipos presentes en otras obras que muestran la rigidez y la vigilancia extrema en comunidades cerradas. Por ejemplo, se podría hacer un paralelo con la tensa atmósfera inquisitorial de El nombre de la rosa, donde la sospecha y la persecución moral generan miedo y opresión. Sin embargo, aquí en Ciudad de Ceniza, la Inquisidora es un personaje que, aunque severo, está al servicio de un orden que busca proteger a los cazadores de sombras, aunque a veces su forma de hacerlo parezca demasiado dura. Para Clary, la llegada de la Inquisidora es también un llamado a la realidad. Su mundo está lleno de reglas estrictas y de enemigos visibles e invisibles. La sospecha contra Hayes aumenta su angustia, pues se siente atrapada entre querer creer en él y la presión de la justicia del instituto. La Inquisidora es una fuerza que no perdona ni olvida, y su investigación traerá consecuencias inevitables. En la adaptación visual de Shadowhunters, la Inquisidora aparece con características similares, aunque el tono es un poco menos intimidante y más funcional para la trama televisiva. En el libro, sin embargo, su aura de autoridad absoluta y casi aterradora se siente más profunda, dando una sensación más intensa de control y vigilancia que afecta el ánimo de todos los personajes implicados. Esta parte nos invita a reflexionar sobre cómo el poder puede ser usado para proteger, pero también para controlar y castigar. La Inquisidora es un recordatorio de que en mundos complejos y cargados de magia, la línea entre la justicia y la opresión puede ser muy delgada. Y que aquellos que están en el centro de la sospecha deben navegar una senda muy peligrosa. Sección 2. Simón cambia para siempre. En esta parte intensa y decisiva de la historia, el personaje de Simón, el mejor amigo de Clary, experimenta una transformación radical que cambiará su vida y la dinámica entre ellos para siempre. Impulsado por un profundo deseo de ayudar a Clary en medio del caos que la rodea, Simón se ve envuelto en el peligroso y oscuro mundo de los subterráneos, específicamente de los vampiros. Sin imaginar el impacto que esto tendrá en su destino. Simón no es un cazador de sombras ni alguien con habilidades sobrenaturales, pero su lealtad hacia Clary lo lleva a cruzar fronteras que antes parecían inalcanzables. Su contacto con Rafael, un líder del clan de vampiros, y su grupo, pone en marcha una serie de eventos que resultan en un accidente con consecuencias definitivas. En medio de una situación tensa y desesperada,
Simón es mordido y, sin que él lo pueda evitar, comienza un proceso de conversión que lo transforma en un vampiro. La narración describe con gran detalle el instante en que todo cambia para Simón. Sentí un dolor que atravesaba cada fibra de mi ser, como si 1000 agujas ardientes me atravesaran la garganta. Esta frase refleja no solo el sufrimiento físico, sino también la brutalidad y lo irrevocable de la transformación. La mordida de Rafael y el influjo del clan se vuelven símbolos del paso de la inocencia a una realidad mucho más oscura. El proceso no es solo físico, sino que también implica un choque emocional tremendo. Simón lucha internamente contra la pérdida de su humanidad, atrapado entre la necesidad de aceptar su nueva naturaleza y el deseo de seguir siendo el amigo que Clary conoció. Su miedo, su confusión y su desesperación están palpables en la narración. No era el mismo, y sin embargo, seguía siendo yo, aunque la oscuridad me llamaba con una voz que no podía ignorar. En esta parte intervienen personajes claves como Rafael, cuya figura imponente y enigmática representa la atracción y el peligro del mundo subterráneo, y también Clary, aunque indirectamente, ya que es la preocupación por ella la que motiva a Simón a arriesgarse. Rafael aparece como un antagonista ambiguo, no solo un enemigo, sino alguien que reconoce el conflicto interno de Simón y que, de algún modo, representa la frontera entre la luz y la sombra que Simón está cruzando. Este momento marca un punto de no retorno, no solo para Simón sino para toda la historia, pues su transformación introduce un nuevo elemento de complejidad en la trama. La amistad, la lealtad y la identidad se ponen a prueba en medio de un mundo donde las líneas entre enemigos y aliados se difuminan. Desde una perspectiva más amplia, la metamorfosis de Simón puede verse como un reflejo de los cambios abruptos y difíciles que enfrentan los jóvenes al pasar a la adultez, especialmente en circunstancias extremas. La figura del vampiro en la literatura suele simbolizar la lucha interna entre instintos oscuros y humanidad, una dualidad que Simón ahora debe enfrentar. En obras clásicas como Drácula de Bram Stoker, esta lucha también se presenta con intensidad, pero aquí en Ciudad de Ceniza se aborda con un enfoque contemporáneo y emocionalmente más cercano al lector joven. En cuanto a la adaptación visual, en la serie Shadowhunters, la conversión de Simón también es un momento central, aunque algunos detalles se suavizan para la pantalla, manteniendo el impacto emocional pero evitando la crudeza gráfica que el libro permite explorar. En la novela, la transformación se siente más visceral, lo que ayuda a comprender mejor la angustia y el choque interior del personaje. Al concluir esta sección, queda claro que Simón ya no será el mismo joven inocente que alguna vez fue. La frase que resuena tras su transformación es significativa: la oscuridad no es solo un lugar al que fui condenado, sino ahora una parte inseparable de mí. Este pensamiento abre una puerta a un futuro incierto, donde su lucha interna y su vínculo con Clary serán más complejos y profundos. Tras la dramática transformación de Simón, la historia se adentra en un terreno profundamente emocional y humano, donde el peso de la culpa y la incertidumbre se vuelven protagonistas. Clary se encuentra atrapada en un torbellino de sentimientos encontrados. Por un lado, el amor y la amistad que la unen a Simón, por otro, una culpa tan pesada que amenaza con consumirla. Sentía que, de alguna forma, su destino era mi culpa, piensa mientras observa a Simón, quien ahora vive atrapado entre dos mundos, el humano que perdió y el vampírico que le fue impuesto. Clary se debate entre el deseo de protegerlo y la impotencia frente a la irreversible realidad de su cambio. Su preocupación se hace palpable en cada encuentro, cada mirada y cada palabra. La autora plasma con gran sensibilidad cómo ese vínculo fuerte no se rompe, sino que se transforma. Simón ya no era el chico que conocía, pero seguía siendo mi amigo, aunque un amigo diferente, oscuro y fragmentado. Simón, por su parte, atraviesa un proceso de aceptación difícil, enfrentando el conflicto de una nueva identidad que lo aleja de su antigua vida. Su naturaleza vampírica no solo le exige un cambio físico y biológico, sino que también lo sumerge en una lucha interna constante. En sus pensamientos se siente dividido, era como si dos voces lucharan dentro de mí, una clamando por la luz que había perdido, y otra que susurraba a la oscuridad que ahora me habitaba. Durante esta etapa, el papel de Clary es fundamental como ancla emocional para Simón, aunque también es fuente de tensión. Su relación se vuelve más compleja, pues ambos deben adaptarse a límites y realidades que antes parecían inimaginables. La narrativa revela esta complejidad con momentos de ternura y distancia. Quería alcanzarlo, ayudarlo, pero había un abismo entre nosotros que crecía con cada instante. La culpa de Clary se refleja no solo en sus acciones, sino en su constante reflexión sobre si pudo haber evitado la tragedia. Este sentimiento, universal en muchos relatos de transformación y pérdida, humaniza la historia y la acerca al lector. En la vida real, este tipo de culpa aparece en quienes sienten responsabilidad por cambios irreversibles en personas cercanas, un tema tratado también en obras como El retrato de Dorian Gray, donde la transformación de un ser querido provoca dolor y conflictos morales.
Simón lucha con el hambre que su nueva naturaleza le impone, el rechazo hacia sí mismo y la tentación constante de ceder a la oscuridad. Pero también hay destellos de esperanza y humanidad, cuando recuerda quién fue y quién quiere seguir siendo, aunque ahora desde un lugar muy distinto. No era solo monstruo, todavía había luz en mi interior. Pero debía encontrarla antes de que se apagara para siempre. Este pasaje detalla la evolución de ambos personajes desde una perspectiva psicológica y emocional, dejando claro que la transformación de Simón no es solo un cambio superficial, sino una experiencia que impacta profundamente en su identidad y en sus relaciones, especialmente con Clary. En cuanto a la versión visual, la serie Shadowhunters muestra este conflicto de manera más dramatizada y visualmente atractiva. Pero en el libro la narración interna y la profundidad emocional de los personajes se siente más cruda y sincera, permitiendo al lector sumergirse plenamente en la angustia y el proceso de adaptación de ambos. Finalmente, esta sección subraya que el cambio de Simón ha puesto en movimiento una serie de retos no solo físicos, sino emocionales y espirituales, dejando en claro que nunca volveríamos a ser los mismos. Y que esa aceptación sería la clave para avanzar en el turbulento mundo de cazadores de sombras y seres sobrenaturales. Después de la irreversible transformación de Simón en vampiro, el relato se adentra en el complejo proceso de adaptación, sobre todo, en la inevitable distancia que empieza a crecer entre él y Clary. Este alejamiento no es abrupto ni violento, sino sutil y lleno de matices, como la sombra de un adiós que aún no se pronuncia en voz alta, pero que se siente en cada gesto y en cada silencio compartido. Clary, que hasta ese momento había sido el pilar emocional para Simón, comienza a notar cómo él se retrae, como si una barrera invisible lo separara. La autora describe este cambio con frases que transmiten la creciente soledad que ella siente. Simón ya no estaba allí del todo. Había una parte de él que parecía perdida, como si estuviera atrapado en un mundo al que yo no podía entrar. Esta distancia se siente en sus conversaciones, en la manera en que Simón evita mirarla directamente, y en su voz, que parece llevar un eco frío, una carga de silencios y palabras que se quedan a medio decir. Simón, por su parte, experimenta una transformación que va más allá del cuerpo. Es una transformación de su identidad y de su modo de relacionarse. Su mundo interno cambia y eso repercute en cómo se conecta con los demás, especialmente con Clary, quien había sido su amiga más cercana y confidente. Él lucha con sus nuevos instintos y con un sentido creciente de aislamiento. Me sentía dividido, y cada vez más lejos de todo lo que conocía, incluso de ella, se confiesa en un momento de introspección. Este distanciamiento no es solo producto del cambio físico o de la nueva naturaleza vampírica de Simón, sino también de la carga emocional que ambos llevan. Clary se siente culpable, temerosa de perder lo poco que queda de la conexión con Simón, y observa cómo esa relación se transforma sin poder detenerlo. Simón, por su parte, se protege, se guarda para sí mismo un mundo oscuro y complicado que no quiere compartir, quizás por miedo a perderla o por la sensación de que ya no pertenece al mismo mundo que ella. El texto describe con gran detalle estos sentimientos a través de pequeñas escenas y diálogos cargados de tensión y melancolía. En uno de esos momentos clave, Clary piensa, era como si un muro invisible creciera entre nosotros, y no sabía cómo derribarlo. La narrativa capta la agonía de una amistad y un cariño que se disuelven poco a poco, algo que puede resonar con cualquier lector que haya experimentado el distanciamiento con alguien cercano. Un fenómeno universal y doloroso. Esta transformación en la dinámica de Simón y Clary marca un antes y un después, no solo en su relación, sino en la historia misma. Porque anuncia un camino donde cada uno deberá encontrar su lugar en mundos que se alejan y que, sin embargo, siguen entrelazados. La autora, con maestría, muestra que el cambio no siempre es solo externo, sino también interno y emocional, y que a veces el amor o la amistad deben enfrentarse a pruebas que ponen a prueba su resistencia. Comparando con la adaptación visual de Shadowhunters, la serie también refleja este distanciamiento, pero a menudo con un enfoque más dramático y acelerado, mientras que en el libro la evolución es más pausada, más íntima, y permite entender la profundidad del sufrimiento y la transformación interior de ambos personajes. El texto, al ser un relato en primera persona desde la perspectiva de Clary, ofrece una cercanía emocional que la serie no siempre logra transmitir con la misma intensidad. En conclusión, esta parte del libro sumerge al lector en el delicado y doloroso proceso de ver cómo alguien cercano se va transformando y, con ello, se distancia emocionalmente. Un tema que Cassandra Clare aborda con sensibilidad y realismo, mostrando que a veces los cambios, aunque inevitables, duelen profundamente y requieren de tiempo para ser comprendidos y aceptados. Sección 3. Las desapariciones de los subterráneos. En esta parte de la historia, el ambiente de la ciudad se va cargando de una inquietud profunda y creciente, marcada por un misterio que afecta a las criaturas que viven en los rincones ocultos y oscuros de Nueva York. Son los llamados subterráneos, hadas, brujos,
hombres lobo y otros seres que, aunque viven bajo el radar de los humanos normales, forman parte esencial del tejido mágico y sobrenatural que envuelve la ciudad. La autora comienza narrando cómo, poco a poco, se hace evidente un patrón alarmante. Las desapariciones empezaron sin aviso, silenciosas, sin señales ni pistas. Y fueron aumentando como una sombra que se extendía por toda la ciudad. No eran eventos aislados, más bien, múltiples subterráneos simplemente desaparecían sin dejar rastro, causando preocupación y miedo en sus propias comunidades. Los personajes principales, entre ellos Clary y sus compañeros cazadores de sombras, empiezan a tomar nota de esta crisis. La desaparición de los subterráneos no solo genera alarma, sino que también pone en jaque la frágil estabilidad entre las diversas razas mágicas. Nunca había visto tal cantidad de desapariciones, y el miedo comenzaba a carcomer incluso a los más valientes, reflexiona Clary mientras observa las noticias y escucha rumores que corren como fuego en los círculos mágicos. La investigación y el seguimiento de estas desapariciones se vuelven prioritarios para el instituto, ya que la seguridad de todos está en juego. No solo se trata de la desaparición de individuos, sino del riesgo latente de una posible amenaza mayor que podría poner en peligro la convivencia y la paz relativa entre humanos, cazadores y criaturas mágicas. La autora pone especial atención en cómo cada grupo reacciona: los brujos, con su mística cautela; los hombres lobo, con su violencia contenida y ansiedad creciente; y las hadas, que se muestran inquietas y desconfiadas. Una escena particularmente tensa muestra a Clary en el instituto, discutiendo con Hayes y otros miembros de la guardia sobre la posible causa y el alcance de este problema. La conversación revela no solo la gravedad de la situación, sino también la desconfianza que se empieza a sembrar, porque nadie sabe quién está detrás o qué objetivo persigue. Las desapariciones no eran al azar, alguien o algo estaba detrás, y nosotros éramos los últimos en enterarnos, dice Hayes con una mezcla de frustración y determinación. Este fragmento refleja también un aspecto más profundo de la obra, el conflicto entre diferentes mundos y la fragilidad de sus alianzas. La desaparición de los subterráneos no es solo un problema físico, sino un síntoma de un desorden mayor, un desequilibrio que amenaza con desatar caos. En ese sentido, se puede ver un paralelismo con otras obras de fantasía urbana, donde lo oculto y lo visible chocan, y donde la confianza es un bien escaso y preciado. Desde un punto de vista más social, estas desapariciones pueden entenderse como una metáfora sobre la vulnerabilidad de los grupos marginados o diferentes dentro de una sociedad mayoritaria. Los subterráneos, al ser invisibles para la mayoría, están expuestos a peligros que pocos pueden percibir o combatir, reflejando situaciones reales de exclusión y persecución. En cuanto a la adaptación audiovisual de Shadowhunters, esta tensión por las desapariciones también está presente, pero la serie suele darle un enfoque más espectacular y a veces apresurado, con escenas de acción que resaltan el peligro inmediato. El libro, sin embargo, construye este misterio con mayor sutileza y profundidad, permitiendo que el lector sienta esa atmósfera de inquietud y amenaza creciente de manera más palpable. Para concluir, esta sección es clave porque establece un escenario oscuro y lleno de incertidumbre, en el que cada desaparición es un golpe al delicado equilibrio del mundo mágico. Las sombras en la ciudad no solo se mueven, sino que parecen acechar a sus propios habitantes, y la pregunta que queda flotando es quién o qué está causando ese vacío que crece, y qué consecuencias tendrá para todos. La trama avanza sumergiéndose en la oscuridad que acecha el mundo oculto de Nueva York, donde las desapariciones de subterráneos, esas criaturas mágicas que viven a la sombra de la sociedad humana, comienzan a ser entendidas no como accidentes o hechos aislados, sino como el producto de una intención malévola y calculada. En esta sección, se revela que detrás de este misterioso fenómeno está Valentine, un personaje enigmático que hasta ahora había permanecido en la penumbra de la historia, pero cuyo rol se vuelve central y aterrador. La autora nos lleva a descubrir cómo Clary y sus compañeros, tras la alarma creciente y las primeras pistas, empiezan a conectar los puntos y a sospechar que no se trata solo de desapariciones sin sentido. No era casualidad, ni error, ni siquiera el producto de alguna guerra oculta entre clanes, se revela en una línea que marca el giro dramático. Alguien estaba recolectando sangre de subterráneos para un propósito oscuro y poderoso. Valentine emerge entonces como el artífice de este plan siniestro. Su figura se describe con un aura de misterio, alguien que no duda en usar la fuerza y la manipulación para cumplir sus objetivos. Su interés en la sangre de las criaturas subterráneas no es por capricho, sino para llevar a cabo un ritual mágico antiguo y peligroso, cuyo alcance y consecuencias aún son una sombra en la narrativa, pero que se perciben como una amenaza inminente y terrible. El poder que busca no es solo para él, sino algo que puede cambiar la naturaleza misma de nuestro mundo, explica Clary con preocupación creciente, mostrando que detrás de esas desapariciones hay una intención que va más allá de la simple violencia o el secuestro. La sangre que Valentine roba a las hadas, brujos y hombres lobo no es un trofeo,
sino un ingrediente para un ritual con implicaciones que pueden trastornar el equilibrio entre humanos y seres mágicos. El ambiente se carga de tensión y urgencia mientras los personajes enfrentan esta verdad. Valentine no solo pone en riesgo a las criaturas individuales, sino que amenaza con desatar fuerzas que podrían sumergir a la ciudad en el caos. La autora describe escenas donde la lucha contra el tiempo y el desconocido se vuelve palpable. Cada segundo contaba, porque con cada sangre robada, el ritual avanzaba y con él, el peligro. Este episodio también destaca la complejidad moral y emocional que enfrentan Clary y sus aliados. La necesidad de detener a Valentine no es solo una batalla física, sino un choque con las sombras internas que representa la magia mal usada, el poder corrupto y la traición a la convivencia entre razas. La idea del ritual oscuro remite a temas clásicos de la literatura fantástica donde el abuso del poder y la búsqueda de la inmortalidad o dominio llevan a consecuencias nefastas. Recordando por ejemplo los peligros que plantea Voldemort en la saga de Harry Potter o las luchas contra la corrupción mágica en obras como El Señor de los Anillos. En términos visuales, la serie Shadowhunters aborda este arco con un enfoque que prioriza la acción y el dramatismo, aunque a veces pierde algo de la profundidad psicológica y simbólica que el libro entrega al lector. La atmósfera ominosa y la sensación de una amenaza que crece silenciosa se sienten más en la novela, donde la tensión se construye lentamente a través de la percepción de Clary y el ambiente que la rodea. Finalmente, este descubrimiento sobre Valentine y su oscuro ritual marca un antes y un después en la narrativa. Las desapariciones, que parecían misteriosas y desconectadas, ahora son la punta de un iceberg mucho más peligroso, y los cazadores de sombras saben que deben actuar rápido para evitar que un mal mayor se desate en su mundo. La tensión crece al confirmarse que Valentine, ese personaje sombrío y poderoso, ya posee la copa mortal, un artefacto mágico con un poder inmenso y oscuro, y que su próxima obsesión es la espada del alma. Otro de los temibles instrumentos mortales que pueden cambiar el curso de todo. La narrativa se despliega con detalle en la revelación que sacude a Clary y a todo el instituto. Valentine tiene la copa mortal en su poder, y ahora busca la espada del alma como si su ambición no tuviera límites. Esta noticia no es solo un dato más, sino una señal clara de que el antagonista está acumulando fuerzas para un propósito que trasciende lo conocido hasta ese momento. Los personajes que acompañan a Clary, entre ellos Hayes y Simone, reaccionan con alarma, conscientes de que la copa mortal es mucho más que un simple objeto. La copa no solo cura o fortalece, sino que puede alterar vidas y destinos, dice Hayes con la voz tensa. Tenerla en manos equivocadas significa un peligro inminente, y la búsqueda de la espada del alma eleva aún más la amenaza. Valentine, que ya había demostrado ser un enemigo implacable, ahora aparece como alguien que está armándose con las herramientas más letales del mundo de los cazadores de sombras. La autora describe cómo esta escalada en su poder genera un cambio palpable en la atmósfera. Con cada artefacto mortal que se apodera, el aire se llena de un presagio oscuro, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Esta parte también destaca la urgencia con que los cazadores de sombras deben actuar. La espada del alma, conocida por su capacidad para matar de manera definitiva y con una conexión profunda al alma de las víctimas, representa un peligro que puede romper el delicado equilibrio entre las razas mágicas y humanos. Si Valentine la consigue, nada podrá detenerlo, se oye decir en la sala del instituto, reflejando el miedo y la responsabilidad que pesa sobre los hombros de Clary y sus amigos. Además, la narrativa aprovecha para mostrar la dinámica interna del grupo, donde el miedo se mezcla con la determinación. Clary, aunque consciente del riesgo, siente que debe enfrentarse a esta amenaza. No podíamos dejar que Valentine tuviera todo el poder, eso sería el fin de todo lo que amamos. En cuanto a las relaciones entre personajes, esta revelación también genera tensiones y decisiones difíciles, porque el enfrentamiento con Valentine ya no es solo una cuestión física, sino también moral y emocional. La autora sugiere que el poder que buscan estos artefactos no solo puede destruir cuerpos, sino también corromper espíritus. Reflexionando un poco, esta parte del libro es una clara manifestación de cómo la lucha contra el mal puede llevar a personajes a confrontar no solo enemigos externos, sino también sus propios límites y temores. Es una situación que recuerda a otras obras del género, donde los objetos mágicos poseen un peso simbólico y real, como el anillo en El Señor de los Anillos, cuya búsqueda y control determinan el destino de mundos enteros. Visualmente, en la serie Shadowhunters, esta fase de la historia se muestra con escenas cargadas de dramatismo y efectos especiales que enfatizan el poder de los artefactos mortales. Aunque la serie tiende a simplificar algunos matices del libro para mantener el ritmo. El libro, en cambio, profundiza en la psicología y el impacto emocional de este descubrimiento, dándole un sentido más resonante y complejo. En resumen, esta sección es un punto clave que marca la escalada del conflicto y el peligro inminente, con Valentine cada vez más armado y decidido
y Clary y los cazadores de sombras enfrentándose a la realidad de que deben impedir que estos instrumentos mortales caigan en manos que los usarán para destruir. Sección 4. Bajo la presión del cónclave. La atmósfera en el instituto se vuelve cada vez más tensa y cargada cuando llega la noticia de que el cónclave, la autoridad suprema que rige a los cazadores de sombras, decide intervenir directamente en los asuntos que se están desarrollando. Esta intervención se manifiesta a través del envío de la Inquisidora, una mujer cuya reputación la precede, rígida, inflexible y absolutamente estricta en cuanto al cumplimiento de las normas. Desde su primera aparición, su presencia impone un aire de autoridad implacable que contrasta con la mezcla de miedo y desconfianza que genera en los personajes principales. Lo más significativo es que esta inquisidora no confía en Hayes, el líder de los cazadores de sombras del instituto, y la razón principal de su desconfianza radica en el vínculo familiar que Hayes tiene con Valentine, el antagonista cuya amenaza se extiende y que ya posee la copa mortal. Ella sostiene que la sangre puede manchar la lealtad, y esa frase resuena como un aviso constante y una sombra sobre Hayes, quien debe enfrentar la presión de demostrar que su compromiso con la causa es genuino, pese a sus orígenes. La llegada de la Inquisidora se siente como un peso adicional para todos, pero especialmente para Hayes, que se encuentra atrapado entre su deber y las dudas sembradas por sus propios colegas. La Inquisidora no oculta su recelo, y con una mirada fría y unas palabras cortantes dice: no podemos permitir que lazos familiares nublen el juicio o la justicia. Esto desencadena un ambiente enrarecido, donde la vigilancia se intensifica y las decisiones se toman con mayor rigor, casi al borde de la paranoia institucional. Clary observa esta dinámica con una mezcla de inquietud y comprensión. Sabe que el cónclave actúa desde una posición de poder y miedo, y que la Inquisidora representa esa fuerza implacable que a veces puede ser demasiado severa. A veces, la justicia parece más una prisión que una liberación. Reflexiona ella en su interior. Esta tensión refleja el eterno conflicto entre autoridad y confianza, tan común en organizaciones rígidas, y que en la realidad podemos ver reflejado en distintas instituciones cuando la presión por resultados rápidos prima sobre la humanidad y la empatía. La Inquisidora se encarga de supervisar cada movimiento dentro del instituto, cuestionando estrategias y decisiones, exigiendo informes detallados y ejerciendo un control que deja poco espacio para la autonomía de Hayes y su equipo. Esto crea una atmósfera de presión constante, donde la palabra de la Inquisidora se convierte en ley y cualquier signo de duda es motivo para sospechas. Su presencia es un recordatorio brutal de que están siendo vigilados no solo por los enemigos externos, sino también desde dentro, y que la lucha no solo es contra Valentine, sino también contra la desconfianza y el control institucional. En este contexto, la relación entre los personajes principales se tensa aún más. Hayes, a pesar de su fortaleza habitual, muestra signos de desgaste ante la exigencia implacable de la Inquisidora. Clary, por su parte, intenta mantenerse firme, consciente de que la presión puede quebrar incluso a los más fuertes. En tiempos de crisis, las cadenas más duras son las que atan el espíritu, medita, entendiendo que la batalla es también interna. Esta parte del libro subraya la complejidad de la lucha contra el mal, que no solo se enfrenta con armas y poderes, sino también con la política, la burocracia y la lucha por la confianza. La figura de la Inquisidora simboliza esas fuerzas duras que a menudo surgen en momentos de crisis, y que pueden ayudar o entorpecer dependiendo de cómo se ejerzan. Si comparamos esta parte con su adaptación en la serie Shadowhunters, se nota que en la serie la Inquisidora tiene un papel más condensado y a veces menos intimidante, perdiendo un poco de esa tensión psicológica que el libro desarrolla con mayor profundidad. En el texto, su llegada es un golpe que resuena en cada interacción, afectando la dinámica del grupo con un realismo que solo la palabra escrita puede transmitir plenamente. En resumen, la llegada de la Inquisidora representa un punto de inflexión en la historia, una presión que fuerza a los personajes a mostrarse más firmes y cautelosos. La desconfianza hacia Hayes por su vínculo con Valentine pone en evidencia que en este mundo las batallas no solo se libran con fuerza sino también con fe y lealtad. Elementos frágiles pero esenciales para resistir el mal que se avecina. El ambiente en el instituto se enrarece aún más cuando la presión del cónclave se vuelve insoportable. Tras la llegada de la Inquisidora, que desde el inicio se muestra implacable y desconfiada hacia Hayes, debido a su parentesco con Valentine, la tensión se transforma en un clima de sospecha y control extremo. La Inquisidora representa la voz rígida de la ley, la vigilancia absoluta y la desconfianza institucional. Y su influencia directa sobre el cónclave se traduce en una decisión que marca un antes y un después para Hayes y para todos los que lo rodean. El punto culminante ocurre cuando Hayes es arrestado. Esta medida no es un acto impulsivo ni una injusticia arbitraria, sino una decisión política y estratégica, fundamentada en el temor del cónclave a que sus lazos familiares con Valentine puedan comprometer la seguridad de la misión. Hayes,
que hasta ese momento ha demostrado su compromiso y valentía, se ve reducido a un prisionero, aislado y vigilado bajo estrictas medidas. La orden es clara: Hayes debe ser detenido y confinado en la ciudad de Hueso, como medida preventiva. Esta frase resuena como un golpe frío, una sentencia que transforma la esperanza en incertidumbre. La ciudad de Hueso, ese lugar mítico y temido donde se guardan los secretos y restos de los cazadores de sombras, se convierte en la celda física y simbólica para Hayes. Allí, lejos de sus compañeros, enfrentará no solo el encierro físico, sino el peso de la desconfianza que ahora lo envuelve. La atmósfera opresiva del lugar intensifica la sensación de aislamiento, y la narración nos lleva a sentir el peso de cada minuto en esa prisión. El silencio de la ciudad de Hueso era más ensordecedor que cualquier grito. Piensa Hayes, consciente de que su verdadera lucha apenas comienza. La detención de Hayes impacta profundamente en los demás personajes, especialmente en Clary, quien ve cómo la injusticia del cónclave desgarra no solo a un líder, sino también a un amigo y aliado. Su reflexión: cuando la justicia se convierte en cárcel, el verdadero enemigo no es solo el mal visible, sino el miedo que corroe desde dentro. Nos invita a pensar en la fragilidad del sistema y en cómo la desconfianza puede ser un arma tan dañina como cualquier enemigo externo. Este episodio destaca también una dura realidad que se repite en muchas organizaciones y gobiernos: la dificultad de equilibrar la justicia con la seguridad, la libertad con el control. La desconfianza hacia Hayes, más allá de su contexto ficticio, puede compararse con situaciones reales en las que las conexiones familiares o personales se convierten en motivos para la sospecha. Aunque no haya pruebas concluyentes, reflejando cómo el miedo puede nublar el juicio. Además, esta parte del libro da espacio para observar cómo el poder institucional puede actuar de forma autoritaria y muchas veces injusta. Una temática que recuerda a obras clásicas como 1984 de George Orwell, donde la vigilancia y el control absoluto son mecanismos para mantener el orden a cualquier costo, a veces sacrificando la justicia verdadera. En cuanto a la representación audiovisual, la serie Shadowhunters toca el arresto de Hayes, pero no logra capturar completamente la intensidad psicológica y el impacto emocional que la novela transmite en esta escena. El libro ahonda en el tormento interno de Hayes, su sensación de injusticia y aislamiento, mientras que la serie, por limitaciones de tiempo y formato, lo presenta de forma más rápida y menos profunda, lo que hace que la escena en el texto sea mucho más poderosa y resonante. Así, el arresto y encierro de Hayes en la ciudad de Hueso se convierte en un episodio clave que no solo afecta a la trama, sino que explora temas de lealtad, miedo, justicia y poder, dejando claro que en la batalla contra el mal, la guerra también se libra dentro de las propias filas y en la lucha contra la sombra de la sospecha. Bajo la presión implacable del cónclave, la historia se adentra en las complejas emociones y decisiones que enfrentan Clary, Alec e Isabel tras el arresto de Hayes. Aunque no cuentan con pruebas sólidas para demostrar la inocencia de Hayes, la desconfianza hacia la inquisidora, quien representa la autoridad rígida y poco flexible, se convierte en el motor que impulsa a este grupo a buscar una salida para su amigo. Desde el inicio, Clary siente que la justicia no siempre es justa y que la inquisidora actúa más por prejuicios y miedo que por hechos. Este sentimiento se hace palpable cuando ella reflexiona sobre la frialdad de la ley que no mira rostros ni corazones, una ley que, aunque necesaria, parece cegada por el temor al parentesco entre Hayes y Valentine. Clary, con su determinación característica, no puede aceptar pasivamente que alguien a quien considera leal y valiente sea tratado como un enemigo. Es en este momento cuando su preocupación se vuelve un compromiso activo: no puedo quedarme de brazos cruzados mientras a Hayes lo convierten en un prisionero sin culpa ni juicio. Alec e Isabel, por su parte, comparten ese sentimiento, aunque cada uno lo manifiesta a su manera. Alec, más reservado pero profundamente leal, siente el peso de la traición del sistema al que ha dedicado su vida. Cuando la institución a la que sirves te señala con sospecha, la desilusión cala hondo. Isabel, siempre audaz y valiente, muestra una mezcla de frustración y determinación, dispuesta a desafiar las reglas para ayudar a Hayes. Su espíritu rebelde impulsa al grupo a moverse con cautela pero con esperanza, buscando cualquier resquicio para encontrar pruebas o ganar aliados dentro del instituto. Juntos, los tres comienzan a investigar discretamente, conscientes de que enfrentan no solo a una inquisidora inflexible, sino a todo un sistema que se siente amenazado. La narración captura esta tensión cuando Clary piensa: la sombra del cónclave es larga, y no se disipa con simples palabras o gestos de buena voluntad. Esta frase revela cómo la estructura de poder puede volverse una cárcel invisible, donde las buenas intenciones chocan con la burocracia y la paranoia. La atmósfera en esta sección está cargada de suspense, dudas y la lucha interna entre la obediencia a la ley y la búsqueda de la justicia real. No es solo un drama personal, sino un reflejo de situaciones que se viven en muchas organizaciones humanas, donde el miedo y la desconfianza pueden llevar a condenar a inocentes sin las garantías necesarias.
Desde el punto de vista literario, esta parte recuerda a la intensidad emocional de obras como Los Juegos del Hambre, donde los protagonistas deben enfrentarse a un sistema autoritario que controla y limita sus movimientos. Pero también les da una razón para luchar por la verdad y la libertad. Sobre la representación audiovisual, en la serie Shadowhunters esta misma trama se aborda, pero con menor profundidad en la exploración emocional y las dudas internas de los personajes. Algo que en el libro está muy bien desarrollado y ayuda a conectar más con la humanidad y vulnerabilidad de Clary, Alec e Isabel en ese momento crítico. Así, esta sección bajo la presión del cónclave se convierte en un relato sobre la fuerza de la amistad y la lealtad frente a la adversidad, la lucha por la justicia más allá de las reglas impuestas. Y el despertar de una resistencia silenciosa que desafía la rigidez de un sistema inflexible. Sección 5. El dilema de la espada mortal. Aquí la narrativa se vuelve particularmente intensa y profunda, porque se revela que Valentine, el antagonista, ha puesto sus ojos en un nuevo y temible objeto, la espada del alma. Un instrumento que no solo tiene poder físico, sino que obliga a quien la empuña, y a quien es sometido a ella, a revelar la verdad sin posibilidad de ocultarla. Este hecho añade una capa crucial de tensión a la historia y pone en jaque la moral y las estrategias de los personajes. La escena comienza con la confirmación, mediante información recogida por los protagonistas, de que Valentine ya posee la copa mortal, un artefacto con poderes oscuros y peligrosos. Y ahora su búsqueda se centra en la espada del alma. Esta espada no es un arma cualquiera, un arma que no puede ser usada para mentir, como se describe, que corta no solo la carne sino las máscaras que llevan los secretos más profundos. Esta descripción muestra el poder simbólico y literal que representa la espada, una herramienta que puede deshacer las mentiras y proteger o destruir la confianza entre los cazadores de sombras. Los personajes que cobran protagonismo en esta sección son principalmente Valentine, quien encarna el peligro latente y la ambición sin límites, y aquellos que lo enfrentan, Clary, Alec e Isabel, entre otros. Se enfatiza como Valentine, astuto y despiadado, entiende el poder de la espada del alma no solo para el combate físico sino como un medio para manipular y controlar a sus enemigos. En este sentido, la espada es más que un arma, es un símbolo de la verdad absoluta, y en las manos equivocadas, una condena para todos los que ocultan secretos. Este descubrimiento provoca un dilema profundo en los cazadores de sombras que buscan detener a Valentine. Por un lado, la espada es un objeto que podría ayudar a revelar traiciones, deslealtades y engaños dentro de sus propias filas, pero por otro, su poder absoluto amenaza con destruir relaciones y generar un ambiente de miedo y vigilancia constante. Clary medita en voz alta. ¿Puede la verdad ser siempre liberadora o a veces es simplemente una prisión más dura que la mentira? Esta pregunta abre una reflexión sobre la naturaleza humana, la confianza y la necesidad de secretos para la supervivencia y la cohesión social. A lo largo de la sección, se describe también cómo los personajes se enfrentan a esta nueva realidad, comprendiendo que la batalla no solo será física, sino también moral y psicológica. La tensión aumenta al saber que Valentine está cerca de conseguir el arma, y la urgencia por impedirlo se vuelve apremiante. En términos narrativos, este momento se siente como un punto de inflexión, donde la historia va más allá de un conflicto convencional de buenos contra malos. Se vuelve un debate sobre el poder de la verdad y la mentira, la confianza y el control, el deber y la humanidad. Se percibe una inspiración en clásicos que exploran la verdad como arma, tal como el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, donde la verdad oculta o revelada cambia destinos. En la adaptación televisiva Shadowhunters, aunque esta trama aparece, suele reducirse la profundidad del dilema moral, centrándose más en la acción y el conflicto externo, perdiendo algo de la reflexión interna que en el libro enriquece a los personajes y la historia. La novela, por tanto, ofrece una experiencia más completa y compleja sobre este dilema. Para cerrar, esta sección del libro El dilema de la espada mortal es un despliegue de intriga, poder y cuestionamientos éticos que desafían tanto a los héroes como a los lectores. Nos invita a pensar en las consecuencias de la verdad absoluta, y como a veces, las armas más peligrosas no son las que se blandan con fuerza, sino las que destapan secretos que nadie quiere enfrentar. Aquí se profundiza en el oscuro plan de Valentine, que no solo busca la espada del alma por su capacidad de obligar a decir la verdad, sino que pretende pervertirla con la sangre de subterráneos, transformándola en un arma terrible de destrucción, y no simplemente un símbolo de justicia. La historia en este punto se desarrolla en un ambiente cargado de tensión y desconfianza. Valentine, el antagonista que representa la corrupción y la ambición sin límites, muestra su verdadero rostro al revelar que planea algo mucho más siniestro que simplemente empuñar la espada. Su objetivo es corromper el acero con sangre de subterráneos, es decir, mezclar el poder de los demonios y criaturas del mundo oscuro para alterar la naturaleza misma de la espada. El texto dice que su intención era convertirla en una herramienta de aniquilación, una espada que no solo cortara la mentira, sino que devastara la verdad.
Esta revelación causa gran alarma entre los personajes principales, particularmente Clary, Alec e Isabel, quienes comprenden que esta profanación haría que la espada del alma dejara de ser un símbolo de pureza y justicia, para convertirse en una extensión del mal que Valentine representa. Si consigue lo que quiere, la espada será un arma de destrucción imparable, reflexiona Clary, consciente del enorme peligro que esto implica. En esta sección, además de la descripción del plan de Valentine, la narración se centra en la reacción de los protagonistas y en la urgencia que sienten por impedir que esto ocurra. La tensión no solo radica en el combate físico, sino en la lucha por preservar valores fundamentales, la verdad, la pureza y el equilibrio entre luz y sombra. Se destaca una frase que marca la conciencia del momento: no basta con detener al enemigo, hay que proteger lo que la oscuridad no debe tocar. Los personajes clave en esta parte son Valentine, como motor del mal y la corrupción, Clary, que actúa como la voz de la esperanza y la resistencia, y sus aliados Alec e Isabel, quienes comparten su preocupación y se preparan para actuar. La narración no solo describe hechos, sino que transmite la sensación palpable de que la línea entre la justicia y la destrucción puede volverse muy tenue. Esta situación nos lleva a una reflexión más amplia. En la vida real, la corrupción de instrumentos de poder suele ser un tema recurrente, donde herramientas diseñadas para el bien se vuelven peligrosas cuando se manipulan con malas intenciones. En este sentido, la novela dialoga con temas universales sobre la responsabilidad que conlleva el poder y la necesidad de vigilancia constante para que no se abuse de él. Sobre la adaptación audiovisual, en la serie Shadowhunters esta trama se toca pero con menos profundidad en el aspecto de la corrupción de la espada. La novela explora con más detalle el concepto simbólico y moral de esta corrupción, mientras que la serie prioriza la acción directa y las confrontaciones. Esto hace que el libro resulte más enriquecedor para quienes buscan entender las implicancias éticas detrás de los conflictos. En resumen, esta sección de la novela nos enfrenta a la amenaza real de que un símbolo de verdad y justicia, como la espada del alma, pueda ser profanado para convertirse en un arma de destrucción absoluta. Valentine no solo quiere el poder físico, sino corromper la esencia misma de lo que representa la espada, planteando así un dilema crucial para los cazadores de sombras y para el equilibrio entre las fuerzas que habitan su mundo. Clary comienza a descubrir un don extraordinario y casi desconocido en el mundo de los cazadores de sombras: la capacidad de crear runas nuevas. Este descubrimiento no solo añade un giro crucial a la trama, sino que abre una puerta a la reflexión sobre el poder del individuo y la creatividad dentro de un sistema rígido y ancestral. En esta sección, Clary está enfrentando una montaña de presiones y dudas internas. La joven ya no es solo una aprendiz o una cazadora común, comienza a sentir que dentro de ella hay una fuerza distinta, un talento que no ha sido documentado ni explicado en siglos. El texto describe cómo, en momentos de intensa concentración, Clary logra crear runas que jamás había visto antes. Como se menciona en el libro, una chispa de inspiración se encendió en mí, y sin saber cómo, dibujé símbolos que nadie había usado en generaciones. Esta capacidad para inventar nuevas runas es el lenguaje mágico y simbólico que otorga habilidades, protección o fuerza a los cazadores, es algo que los más sabios Nefilim consideran imposible. Los mejores maestros me dijeron que las runas solo podían ser descubiertas, no creadas, reflexiona Clary con una mezcla de asombro y temor. Pero ella desafía esa creencia con cada trazo que hace, como si su propia alma se expresara a través de esas líneas inéditas. El impacto de este hallazgo en la dinámica del grupo es profundo. Alec, Isabel y otros compañeros sienten una mezcla de admiración y cautela. No es solo que Clary esté mostrando un poder raro, sino que abre la posibilidad de que las reglas que rigen su mundo pueden no ser tan inflexibles como creían. Si Clary puede crear runas nuevas, todo lo que creíamos inmutable podría cambiar, comenta Alec en un momento de tensión y esperanza. Pero, junto con la esperanza, surge el dilema: ¿qué riesgos conlleva manipular y crear runas sin la sabiduría acumulada de generaciones? Las runas son símbolos poderosos, pero también delicados. Un error podría tener consecuencias terribles. Aquí se revela la naturaleza dual del conocimiento: es fuente de poder, pero también de peligro. Cada línea que trazaba parecía cargar con una responsabilidad que apenas podía comprender, piensa Clary, consciente de que su don es tanto una bendición como una carga. En este pasaje, la autora Cassandra Clare también nos invita a reflexionar sobre el valor de la innovación frente a la tradición. La historia de Clary es un eco de muchos relatos clásicos donde el protagonista desafía las normas establecidas para abrir nuevos caminos. Se puede hacer un paralelismo con personajes como Frodo en El Señor de los Anillos, quien debe enfrentar un destino inesperado, o con Harry Potter, cuyo camino también se construye entre reglas antiguas y decisiones personales. En cuanto a la adaptación visual, si bien la serie Shadowhunters toca este aspecto, la profundidad con la que se explora la capacidad de Clary para crear runas es mayor en el libro.
La narrativa escrita permite un acercamiento más íntimo a sus dudas, sus miedos y sus descubrimientos, aspectos que la pantalla apenas esboza, prefiriendo enfocarse en la acción y el suspenso. En conclusión, esta sección del libro es crucial porque marca un antes y un después en la vida de Clary y en el mundo de los cazadores. Descubrir que puede crear runas nuevas no solo la posiciona como una figura especial dentro de su comunidad, sino que también plantea interrogantes sobre la naturaleza del poder, la tradición y la transformación. Me di cuenta de que no estaba destinada solo a seguir el camino trazado, sino a dibujar uno nuevo, concluye Clary, sintetizando ese momento de revelación personal. Sección 6. El rescate en el barco de Valentine. La escena comienza con un ambiente tenso y cargado de urgencia. Simón, un personaje central que hasta ahora había sido una especie de apoyo para Clary y sus amigos, se encuentra en una situación límite. Ha sido capturado por Valentine, el antagonista que busca manipular fuerzas oscuras para sus propios fines. Este secuestro no solo pone en riesgo a Simón, sino que también amenaza la seguridad y moral de todo el grupo. Valentine, un personaje carismático pero peligroso, lo retiene en un barco que flota misteriosamente en el East River, un lugar que la autora describe con tintes de misterio y peligro. El barco, que parece casi encantado, está cubierto de símbolos arcanos y envuelto en una atmósfera inquietante. Es ahí donde Valentine planea usar a Simón como pieza clave para sus oscuros designios. La descripción del entorno hace sentir al lector la claustrofobia y el peligro inminente. El barco se balanceaba suavemente sobre las aguas, pero había una quietud en el aire. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Esta imagen no solo crea un marco visual, sino que también acentúa la sensación de aislamiento y desesperanza que siente Simón. Por otro lado, Clary, Alec e Isabel, al enterarse del secuestro, se lanzan a la acción con determinación. Su misión es clara: rescatar a Simón antes de que Valentine pueda concretar sus planes. Cada uno aporta sus habilidades y fortalezas, y la tensión crece con cada paso que dan hacia el barco. La urgencia se refleja en los pensamientos de Clary: no podía permitirme perderlo. Simón era más que un amigo, era la clave para detener a Valentine. La interacción entre los personajes durante el rescate revela mucho sobre sus relaciones y el desarrollo emocional que han experimentado. Alec muestra su liderazgo y determinación, mientras Isabel combina su inteligencia con su agilidad, y Clary lucha contra el miedo pero se mantiene firme en su propósito. Este rescate no es solo una batalla física, sino un enfrentamiento de voluntades y corazones. En el barco, Simón enfrenta a Valentine, quien intenta manipularlo con palabras y promesas engañosas. No tienes idea del poder que podrías tener si te unes a mí, dice Valentine con voz seductora, tratando de quebrar la voluntad de Simón. Sin embargo, Simón resiste, guiado por su lealtad y coraje, lo que hace que esta confrontación sea tanto psicológica como física. En cuanto a la narrativa, Cassandra Clare maneja magistralmente la tensión, alternando descripciones atmosféricas con diálogos cargados de emoción. Esto permite al lector sentir la ansiedad y la esperanza simultáneamente. Además, el capítulo subraya la importancia de la amistad y la confianza en momentos de crisis. Desde un punto de vista más amplio, esta parte puede ser comparada con escenas clásicas de rescate en la literatura y el cine, donde el protagonista debe enfrentarse a un enemigo poderoso para salvar a un aliado. La diferencia aquí es la combinación de elementos fantásticos con la profundidad emocional de los personajes, lo que enriquece el relato y lo hace más humano. Respecto a la adaptación audiovisual, la serie Shadowhunters muestra algunas versiones de este rescate, aunque la intensidad emocional y la atmósfera del libro suelen ser más detalladas y profundas en la narrativa escrita. La serie tiende a enfatizar la acción visual, pero pierde algo de la introspección que permite el texto original. En resumen, la sección 6, el rescate en el barco de Valentine, es un momento de gran tensión, donde se mezclan el peligro inminente, la lealtad inquebrantable y el valor de la amistad. Simón está en peligro, pero la fuerza conjunta de Clary, Alec e Isabel demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, la unión y el coraje pueden abrir el camino hacia la esperanza. No importa lo que venga, siempre lucharé por aquellos a quienes amo, es la promesa tácita que guía sus acciones. El rescate en el barco de Valentine alcanza uno de sus momentos más críticos. Simón, capturado, está siendo usado como ofrenda para un oscuro ritual de sangre, pero gracias a la intervención valiente y oportuna de Clary, Alec e Isabel logra salvarse. La escena se desarrolla en ese barco inquietante y casi mágico, anclado en el East River, donde Valentine está a punto de culminar un ritual que pretende alterar el equilibrio de poder entre los Nefilim y las fuerzas oscuras. El ritual requiere de una ofrenda, la sangre de Simón, cuyo linaje como subterráneo lo convierte en pieza esencial para que Valentine corrompa la espada del alma y transforme un arma sagrada en un instrumento mortal de destrucción. En medio de este escenario, la tensión no podría ser más palpable.
Simón, sometido y vulnerable, es llevado al altar del ritual. A pesar de la gravedad del momento, el texto nos regala la fuerza interna del personaje. Sentí que el frío se apoderaba de mi cuerpo, pero no podía permitir que el miedo ganara, dice Simón, reflejando su lucha por mantener la esperanza. Sin embargo, justo cuando Valentine está a punto de completar el sacrificio, la acción llega con rapidez y decisión. Clary, con su valentía inquebrantable, lidera la intervención. Junto a Alec e Isabel, irrumpen en el barco, atravesando las sombras y enfrentándose a los guardias que custodian el ritual. No iba a dejar que perdiéramos a Simón, no esta vez, piensa Clary, mostrando la profundidad de su compromiso con sus amigos. La confrontación que sigue es tanto física como mágica, con peleas intensas que ponen en evidencia las habilidades y el crecimiento de los personajes. En medio del caos, Clary demuestra un talento especial, usando runas con eficacia para proteger y apoyar a sus compañeros. Esta escena marca un punto clave, donde la unión y el coraje triunfan sobre la oscuridad que Valentine intenta imponer. Finalmente, logran interrumpir el ritual y salvar a Simón justo a tiempo. Él no muere, y aunque débil, su supervivencia se siente como una victoria fundamental. La frase "el ritual fue detenido, pero el peligro aún no había terminado" nos recuerda que esta batalla, aunque ganada, es parte de un conflicto mayor. Este episodio resalta la importancia del sacrificio y la valentía, y como en situaciones extremas, el apoyo mutuo es la clave para superar incluso los momentos más oscuros. Simón, a pesar de ser una víctima momentánea, se transforma en un símbolo de resistencia y esperanza. En términos de adaptación audiovisual, esta escena podría considerarse un desafío, ya que la intensidad emocional y los detalles del ritual, la atmósfera del barco y la dinámica de los personajes exigen una producción cuidadosa. En la serie Shadowhunters, el rescate tiene presencia, pero el libro permite profundizar más en las emociones y pensamientos de Simón y Clary, creando un vínculo más íntimo con el lector. Para concluir, esta parte nos recuerda que incluso frente a la amenaza más oscura, la luz de la amistad y el valor puede abrir camino. No importa cuán profundo sea el abismo, siempre habrá alguien dispuesto a extender la mano para salvarnos, podría ser la reflexión que encapsula este momento crucial. La tensión alcanza su punto más alto cuando Clary, consciente del poder del enemigo y de la amenaza que representa la corrupción de la espada del alma, entiende que debe actuar rápido para detener el ritual oscuro. Lo que sigue es un momento cargado de adrenalina y estrategia, pues Valentine ha protegido el barco con runas que lo hacen casi invulnerable y mágico. Un santuario tenebroso donde sus planes podrían concretarse sin interferencias. Clary se da cuenta entonces de que su don para crear nuevas runas, algo que ni los cazadores de sombras más sabios pueden hacer, es la clave para romper esa barrera. En un instante de lucidez y valentía, ella decide usar su habilidad para atacar las propias runas que mantienen el barco en pie, aquellas que lo sustentan sobre las aguas del East River, con la intención de destruirlas desde adentro. Mientras los demás luchan contra los guardias y el caos se desata a bordo, Clary se concentra profundamente, sintiendo cómo su poder fluye por sus venas. Nunca pensé que mi don sería la salvación en un momento como este, piensa, mientras traza con precisión las líneas que deshacen la magia que sostiene el barco. Su mente trabaja a 1000 por hora, consciente de que cada segundo cuenta y que el destino de Simón y de todos ellos depende de que esas runas caigan. A medida que Clary va destruyendo las runas, el barco empieza a ceder lentamente, como si la estructura misma se estuviera desintegrando bajo sus pies. Las tablas crujen, el agua comienza a filtrarse y la desesperación crece en Valentine, quien ve cómo sus planes se vienen abajo. El barco parecía un gigante herido que se desplomaba, describe el texto, dando vida a esa imagen vívida del hundimiento inminente. Este acto heroico no solo frustra momentáneamente los planes del villano, sino que también marca un antes y un después para Clary, quien comprende que su don es mucho más poderoso y esencial de lo que imaginaba. Su valentía y dominio de la magia la posicionan como un pilar fundamental en esta lucha contra la oscuridad. Reflexionando un poco, este episodio destaca la idea de que el verdadero poder muchas veces reside en la capacidad de transformar, de crear y destruir con inteligencia y coraje. En la vida real, podríamos compararlo con momentos en que la innovación o una idea nueva cambian el rumbo de una situación aparentemente imposible. Tal como aquí Clary rompe con lo establecido y abre una brecha en la oscuridad. En cuanto a la adaptación audiovisual, esta escena en particular exige un manejo cuidadoso para reflejar la tensión, el poder interior de Clary y el efecto visual impactante del hundimiento. La serie Shadowhunters aborda estos momentos, pero el libro profundiza más en el proceso interno de Clary, mostrando su evolución emocional y mágica, lo que la hace más cercana y memorable. Para cerrar esta parte, la frase "a veces, para salvar todo, hay que destruir lo que parece invencible" encapsula perfectamente la acción de Clary, quien con su don rompe las cadenas de la oscuridad desde el corazón mismo del enemigo. Sección 7.
descubrimientos, pérdidas y una tregua tensa. Después de la dramática batalla y el rescate del barco encantado de Valentine, la atención se centra en Simón, el mejor amigo humano de Clary, quien ha estado atrapado en un mundo oscuro que nunca imaginó sería parte de su vida. Este capítulo inicia con un giro inesperado y decisivo. Simón ha bebido la sangre de Hayes, un vampiro, y como resultado, comienza a manifestar cambios sorprendentes y únicos en su naturaleza. Cuando la luz del sol no me quemó, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre, confiesa Simón en un momento de asombro y desconcierto, dejando en claro que su condición ha evolucionado de una manera que nadie en el mundo de los nefilim o vampiros había visto antes. En efecto, Simón ha adquirido la capacidad de caminar a la luz del sol, algo que rompe todas las reglas y tradiciones de los vampiros conocidos hasta ahora, convirtiéndolo en un vampiro diurno. Este fenómeno no solo altera la dinámica de Simón con su nuevo entorno, sino que también provoca una mezcla de esperanza y miedo entre sus amigos. Clary, por ejemplo, lo observa con una mezcla de sorpresa y preocupación, consciente de que este don, aunque útil, también lo pone en una situación delicada y vulnerable. Es como si tuvieras un pie en dos mundos y no supieras cuál es tu verdadero lugar, piensa Clary, reflejando la complejidad interna de Simón. Este cambio trae consigo una serie de descubrimientos personales para Simón. Empieza a entender las limitaciones y las ventajas de su nueva condición. Pero también se enfrenta a la pérdida inevitable de su antigua vida humana tal cual la conocía. Sus sentidos se agudizan, su fuerza se multiplica, pero la necesidad de sangre se convierte en un desafío moral constante. A lo largo de esta sección, la narrativa explora cómo Simón debe reconciliar su humanidad con esta nueva identidad vampírica, que lo transforma pero no lo destruye por completo. Al mismo tiempo, los personajes experimentan pérdidas y enfrentan consecuencias que van más allá de lo físico. La tregua que se establece entre diferentes facciones en esta parte del relato es tensa, precaria y llena de sospechas, pues nadie confía completamente en nadie, y la sombra del peligro sigue latente. La alianza se sostiene solo por la urgencia de detener amenazas mayores, y esta tensión añade un aire de suspenso y fragilidad a la trama. Este momento de tregua refleja, además, un paralelo interesante con las negociaciones de paz en conflictos reales, donde las desconfianzas y el temor al engaño dificultan acuerdos duraderos. Así, la autora nos muestra que incluso en mundos fantásticos, las relaciones humanas y sus complejidades están siempre presentes, alimentando la historia con realismo emocional. La transformación de Simón en vampiro diurno se convierte en un símbolo potente de cambio y adaptación frente a lo desconocido, invitándonos a reflexionar sobre cómo cada uno enfrenta las pérdidas y las nuevas condiciones impuestas por la vida, sean cuales sean. Sobre la representación audiovisual de esta parte, las adaptaciones tienden a enfatizar el aspecto visual de la transformación de Simón, pero a veces pierden la profundidad emocional que el libro ofrece al explorar su confusión interna y el peso de sus nuevas responsabilidades. El libro da espacio a esa introspección que en pantalla puede pasar desapercibida si no se maneja con cuidado. En resumen, esta sección destaca el momento crucial en que Simón se convierte en un ser único dentro de su mundo, marcando un antes y un después que no solo afecta su destino personal, sino que también influye en la dinámica del grupo y la historia en general. Ser diferente no siempre es fácil, pero a veces es lo que nos salva, dice una reflexión que podría resumir su experiencia en esta etapa. En esta parte intensa y decisiva, la Inquisidora emerge como una figura imponente y autoritaria, cuya misión ha sido frenar el avance de Valentine y proteger el delicado equilibrio entre las fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, su destino se precipita de manera dramática cuando se enfrenta directamente al peligro que representa Valentine. La tensión crece a medida que la Inquisidora, en un acto final de valentía y determinación, intenta detener a Valentine para impedir que sus oscuros planes se concreten. El enfrentamiento es crudo y sin concesiones. La Inquisidora, a pesar de su fortaleza y conocimiento, es superada. En sus últimos momentos, su caída no es solo una derrota física, sino también un momento cargado de revelaciones que cambian la perspectiva de quienes la rodean. Antes de morir, sus palabras y gestos dejan claras pistas inquietantes. Sabe mucho más acerca de Hayes, el misterioso vampiro, de lo que había admitido hasta entonces. Hay secretos que ni siquiera la muerte puede silenciar, parece decir con su último aliento, y esa frase resuena profundamente entre los presentes. Clary, Hagrid y los demás observan con mezcla de sorpresa y consternación como la Inquisidora, con voz débil pero firme, entrega fragmentos de información crucial. Sus indicios sugieren que la relación entre Hayes y Valentine, así como su implicación en eventos recientes, es más compleja y profunda de lo que parecía. Esto añade una nueva capa de misterio y urgencia a la trama, pues ahora saben que las sombras esconden alianzas y verdades ocultas, más oscuras que la noche misma. Como podría describirse en la atmósfera que se respira en ese instante.
Este episodio es especialmente impactante no solo por la muerte de un personaje fuerte y con autoridad, sino por la manera en que la narrativa usa ese desenlace para abrir interrogantes y generar una tensión emocional que mantiene al lector al borde. La Inquisidora, pese a su severidad y a veces distancia con los demás, muestra en sus últimos segundos una humanidad y sacrificio que humanizan su figura, haciendo que su pérdida pese aún más. Desde un punto de vista narrativo, esta escena recuerda a momentos en obras clásicas donde el sacrificio de un personaje clave sirve para revelar verdades ocultas y cambiar el curso de la historia. En la literatura fantástica, el desenlace trágico de un guardián o inquisidor suele simbolizar la ruptura del equilibrio y la necesidad de enfrentar las fuerzas que buscan destruirlo. En términos de adaptación audiovisual, si bien las series o películas suelen dramatizar la muerte de la inquisidora con efectos visuales y tensión sonora, a veces se pierde la profundidad emocional y el peso simbólico de sus palabras finales, algo que el libro maneja con mayor sutileza y carga narrativa. En conclusión, esta sección es una pieza clave que no solo marca una pérdida dolorosa para el grupo, sino que también aporta nuevas pistas que obligan a Clary y sus aliados a replantear sus estrategias y entender que no todo es lo que parece en el mundo de los vampiros y los cazadores de sombras. La Inquisidora muere, pero su legado de secretos perdura, invitando a la reflexión sobre el costo del conocimiento y la lucha contra las fuerzas oscuras. Después de atravesar una serie de eventos intensos y dramáticos que han puesto en juego la vida de sus seres queridos y su propio destino, Clary emerge con una claridad renovada, más firme que nunca en su determinación. En medio del caos y las pérdidas que ha enfrentado, decide que su camino debe estar marcado por una voluntad inquebrantable, buscar la cura para su madre, a quien ama profundamente, y a la vez, encontrar su lugar dentro del exigente y misterioso mundo de los cazadores de sombras. Este compromiso no surge de la nada, sino como resultado de una profunda reflexión sobre todo lo vivido. Clary se enfrenta a la realidad con valentía, consciente de que no puede regresar a la vida ordinaria ni dejar atrás sus responsabilidades. En sus pensamientos, resuena con fuerza la frase: no puedo permitirme perder más, debo luchar por los que amo y por quienes confían en mí. Esta convicción se convierte en su ancla, la que sostiene su espíritu y su coraje ante las adversidades. Durante esta etapa, Clary también experimenta un proceso interno de aceptación y afirmación. No solo se trata de una misión externa, sino de una búsqueda de identidad. Quiere ser más que una simple sombra al margen de la realidad que le tocó, aspira a integrarse de lleno al mundo de los cazadores de sombras, con sus riesgos y sus honores. Es un paso crucial para ella, porque implica renunciar a dudas y temores, y abrazar su verdadero yo con todas sus complejidades y responsabilidades. El grupo que la acompaña, Hagrid, Simón y los demás, siente esta nueva fuerza en Clary. Se percibe en su mirada una determinación que antes no estaba tan clara. En sus palabras y acciones, hay un brillo especial que habla de un compromiso renovado y una esperanza firme. No estoy aquí solo para sobrevivir, sino para hacer una diferencia, declara, una frase que resume su propósito y que inspira a sus aliados. Este momento de reafirmación también implica un reconocimiento de las pérdidas sufridas, y un duelo silencioso que se mezcla con la esperanza. Clary sabe que el camino no será fácil y que la tregua que acaban de conseguir con Valentine es frágil y temporal. Sin embargo, se aferra a la idea de que cada paso que dé será hacia adelante, hacia la sanación y la justicia. Cada cicatriz cuenta una historia, y yo quiero que la mía sea de victoria y amor, medita en sus momentos de soledad. Desde un punto de vista más amplio, esta sección refleja un tema recurrente en la literatura juvenil y fantástica. El crecimiento personal a través de la adversidad y la búsqueda de identidad en un mundo complejo y a menudo hostil. Clary encarna esa lucha interna y externa, que muchos jóvenes pueden reconocer, aunque en un contexto sobrenatural. Su historia invita a la reflexión sobre el poder del compromiso y la necesidad de encontrar un propósito que trascienda el miedo. En adaptaciones visuales, este tipo de desarrollo suele plasmarse a través de escenas cargadas de simbolismo, donde el personaje principal se enfrenta a su reflejo o a sus dudas, reafirmando su decisión. Aunque el libro ofrece mayor profundidad en el pensamiento y la emoción interna de Clary, la imagen visual puede complementar mostrando su fortaleza en medio de un entorno oscuro y amenazante. En definitiva, esta parte de la narrativa marca un punto de inflexión para Clary. Ya no es solo una joven enfrentada a fuerzas mayores, sino una mujer que asume su destino con resolución y esperanza. Su deseo de hallar la cura para su madre y de consolidarse en el mundo de los cazadores de sombras refleja un compromiso auténtico, lleno de pasión y determinación, porque el verdadero poder está en no rendirse nunca. Y eso es lo que Clary decide hacer. En esta parte crucial de la historia, la relación entre Clary y Hay se encuentra en un momento particularmente tenso y lleno de emociones encontradas. Ambos personajes,
que hasta ahora habían compartido una cercanía marcada por la confianza y el afecto, se ven enfrentados a una verdad que pesa como una losa entre ellos, su parentesco sanguíneo. Clary, que ha experimentado un torbellino de sentimientos y descubrimientos, siente con fuerza que existe algo especial entre ellos, una conexión difícil de ignorar. Sin embargo, la revelación de que son familiares genera un obstáculo imposible de sortear. Nuestros sentimientos no pueden ignorar lo que somos, reflexiona Clary, mientras lucha con el dolor que le produce esta distancia impuesta por la verdad. En este momento, queda claro que el vínculo de sangre marca una frontera invisible que ambos deben respetar, aunque duela. Hayes, por su parte, está igualmente afectado. El deseo de acercarse a Clary choca con la responsabilidad y el miedo a cruzar límites que no deben ser traspasados. En sus silencios y miradas se puede leer el conflicto interno que lo consume. A veces, el amor no es suficiente para vencer la realidad, se dice a sí mismo, consciente de que proteger a Clary significa también mantenerla alejada. Esta pausa amarga es un momento de madurez forzada para ambos, que deben poner por delante la verdad y las consecuencias de sus acciones. El ambiente entre ellos se torna tenso, y aunque los sentimientos persisten, las palabras se vuelven cuidadosas, casi evitativas. No se trata de una ruptura por falta de afecto, sino de un reconocimiento doloroso. El peso del secreto nos separa más que cualquier enemistad. Esta frase podría resumir la esencia de la distancia que ahora reina, una distancia impuesta por la realidad que ni el corazón puede soslayar. Este episodio es especialmente conmovedor porque toca un tema universal, la dificultad de amar cuando las circunstancias o la verdad imponen límites. En la literatura, este tipo de situaciones recuerda a las tragedias clásicas donde el amor se ve truncado por la sangre, el honor o la moralidad. En Romeo y Julieta, por ejemplo, el amor también está marcado por barreras insalvables, aunque aquí la frontera es la sangre común y no el odio entre familias. Es un contraste que nos invita a pensar en cómo el amor muchas veces choca con lo inevitable. En la dinámica de los personajes secundarios, como Hagrid y Simón, se percibe la preocupación por esta distancia que crece entre Clary y Hayes. Sin embargo, respetan la decisión tácita de mantener la tregua emocional y no forzar lo imposible. Esto añade una capa de realismo al relato, mostrando cómo en un grupo las relaciones también se ven afectadas por conflictos personales, y cómo los vínculos deben adaptarse a las circunstancias. Si pensamos en adaptaciones visuales, esta pausa en la relación podría representarse con escenas cargadas de miradas intensas y silencios prolongados, donde el subtexto es tan importante como lo que se dice. Aunque en el libro se profundiza más en el diálogo interno de los personajes, las adaptaciones tendrían que transmitir este conflicto de manera visual y sutil para captar la esencia de esa pausa amarga. En conclusión, esta sección nos muestra cómo Clary y Hayes, pese a la fuerza de sus sentimientos, deben respetar la realidad de su parentesco, lo que los obliga a mantener una distancia dolorosa. La verdad sobre quiénes son impone límites que ni el amor ni el deseo pueden derribar. A veces, la verdad duele más que la separación misma, y es esa verdad la que ahora marca su camino, separándolos momentáneamente pero sin apagar lo que sienten. Sección 8. La promesa del fuego y el futuro incierto. Después de momentos cargados de tensión y revelaciones, esta sección culmina en la dramática huida de Valentine, el antagonista cuyo accionar pone en jaque a todos los personajes. Valentine, astuto y despiadado, consigue escapar tras un enfrentamiento que parece poner fin a su amenaza, aunque queda claro para todos que sus intenciones y planes no se han detenido. No creas que esto ha terminado, advierte en sus últimas palabras, dejando un eco inquietante en el ambiente, como una promesa oscura y latente que impulsa la trama hacia adelante. El escape de Valentine no es solo una fuga física, sino también un recordatorio de que la lucha entre las fuerzas del bien y el mal está lejos de resolverse. La manera en que el autor describe esta escena es intensa, cada detalle suma a la sensación de urgencia y peligro. Sus pasos resonaban como un presagio, alejándose pero dejando atrás un fuego que no se apagaría pronto. Esta metáfora del fuego encierra tanto la amenaza como la esperanza, pues aunque Valentine se aleja, su sombra sigue presente, impulsando a los protagonistas a prepararse para lo que vendrá. Los personajes que permanecen, entre ellos Clary, Hayes, Simón y Hagrid, se enfrentan a un futuro que se muestra incierto y cargado de responsabilidades. Clary, especialmente, siente como esa huida la desafía a mantenerse firme en su propósito. Cada pérdida me recuerda por qué debo seguir adelante, piensa, fortaleciendo su determinación de buscar la cura para su madre y proteger a quienes ama. Este momento es crucial para su desarrollo como cazadora de sombras y para su crecimiento personal, pues la incertidumbre no la paraliza, sino que la impulsa a actuar. En paralelo, se observa la tensión que persiste entre los personajes, en especial la relación complicada entre Clary y Hayes, ahora marcada por las verdades dolorosas que han salido a la luz.
Pero la huida de Valentine obliga a todos a dejar a un lado las disputas personales y a enfocarse en la amenaza mayor que se cierne sobre ellos. La tregua tensa que mantienen es ahora más necesaria que nunca, pues el enemigo común es formidable y escurridizo. Esta escena también se puede entender como un reflejo de las batallas internas que cada personaje enfrenta. La huida de Valentine simboliza la lucha constante contra el caos y el desorden, mientras que la determinación de Clary y sus aliados representa la resistencia y la esperanza. En la literatura de fantasía, esta dualidad entre la oscuridad que siempre se escapa y la luz que persiste es un tema recurrente que conecta con obras como El Señor de los Anillos, donde el mal nunca desaparece por completo y la lucha es perpetua. Si se compara con la versión visual de esta historia, aunque no hay una película oficial de Cazadores de Sombras, las adaptaciones en series o fanfilms suelen enfatizar estas escenas con efectos dramáticos, resaltando el suspenso y el aura de amenaza que Valentine imprime al marcharse. A menudo, la narrativa visual puede intensificar la atmósfera con música y juego de luces, aunque es el libro el que permite un acceso más íntimo a los pensamientos y emociones de los personajes en este momento clave. En resumen, esta sección cierra con un dejo de inquietud y determinación. La escapada de Valentine no es un cierre, sino un punto de inflexión que anuncia desafíos mayores y decisiones difíciles. El fuego que él dejó atrás arde en cada uno de nosotros, piensa Clary, mientras mira hacia un futuro que, aunque incierto, está lleno de promesas y de la certeza de que la lucha apenas comienza. En esta parte crucial, luego del caótico enfrentamiento que dejó a Valentine escapando y la tensión en su punto más alto, la clave, la autoridad suprema de los Cazadores de Sombras, comienza a valorar con atención la valentía y capacidad de Clary y sus compañeros, aunque sin otorgarles todavía la confianza plena que anhelan. La escena está cargada de emociones mezcladas, respeto, desconfianza y la inminente sensación de que la amenaza no ha terminado. Durante las deliberaciones de la clave, se reconoce que Clary ha mostrado una determinación que pocos poseen, un brillo especial que, a pesar de su juventud y sus dudas internas, la coloca en un lugar destacado dentro de los Cazadores de Sombras. Sin embargo, también se evidencia la cautela con la que los líderes observan sus acciones. El valor es solo el primer paso, pero la confianza se gana con tiempo y lealtad. Esta frase marca el delicado equilibrio que deben mantener entre reconocer méritos y mantener la disciplina y jerarquía que caracteriza a la clave. Entre quienes intervienen en estas discusiones, están personajes como el imponente Ademir, los consejeros veteranos y, por supuesto, Clary, Jace y sus amigos, quienes esperan ansiosos ese reconocimiento formal. La narrativa no solo resalta el lado político y estratégico de la clave, sino también los sentimientos humanos que subyacen en sus decisiones. A veces, la desconfianza nace del miedo, no de la falta de talento. Reflexiona Clary en silencio, mostrando la madurez que está comenzando a desarrollar. Este reconocimiento parcial se entrelaza con la realidad palpable de que el peligro sigue latente, que Valentine no solo escapó, sino que su promesa de fuego arde con más intensidad que nunca. Esta metáfora no solo habla del antagonista, sino de la llama interior que impulsa a los protagonistas a seguir luchando pese a todo. La sensación de futuro incierto impregna la atmósfera, y cada personaje siente el peso de la responsabilidad y el sacrificio que les aguarda. La situación recuerda en muchos sentidos a los momentos de tensión y reconocimiento en otras obras clásicas de fantasía, como cuando en El Hobbit Bilbo comienza a ser valorado por la comunidad de enanos, pero aún debe probarse más. Esa mezcla de esperanza y cautela en la aceptación es universal y cercana para quien se enfrenta a un mundo nuevo y lleno de desafíos. Visualmente, esta etapa de la historia podría representarse con escenas donde la solemnidad y el protocolo contrastan con la juventud y pasión de los Cazadores de Sombras, mostrando la fricción entre tradición y cambio. Aunque no existe una adaptación oficial que cubra este detalle, las fanarts y adaptaciones libres suelen capturar muy bien ese choque de mundos. Para cerrar esta sección, queda claro que aunque Clary y sus amigos hayan dado pasos enormes, aún deben seguir demostrando su valía para ganar esa confianza que no se entrega, se conquista. La tensión política y emocional en la clave refleja el constante juego de poder y lealtad que marca la vida de los Cazadores de Sombras. Y así, con esa mezcla de incertidumbre y determinación, se abre un nuevo capítulo en esta saga, donde el futuro no está escrito, pero la promesa del fuego nunca se apaga. En esta etapa decisiva, Clary comienza a aceptar con mayor claridad y firmeza su identidad como Nefilim, el híbrido entre humanos y ángeles, destinado a proteger el mundo de las sombras. Sin embargo, su aceptación no es completa ni sencilla. Ella no renuncia a su humanidad ni a los vínculos profundos que la unen al mundo mundano y a las personas que ama. En sus pensamientos surge una verdad poderosa y a la vez conflictiva. Ser cazadora de sombras no significa olvidar quién eres, sino saber quién debes proteger. Este conflicto interno se muestra palpable cuando Clary se enfrenta a la realidad de tener que balancear dos mundos tan distintos, cada uno con sus exigencias y peligros.
La narración detalla cómo ella se siente atrapada entre la sangre nefilim que corre por sus venas y las emociones y recuerdos que la conectan con la vida común. No soy solo una guerrera, soy alguien que siente, que teme perder lo que aún ama, confiesa con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. En este recorrido, Clary está acompañada por personajes fundamentales, como Hayes, quien con su presencia firme y su apoyo silencioso se convierte en un pilar, y Simon, su amigo inseparable, quien simboliza ese vínculo con lo mundano que Clary se resiste a abandonar. La interacción entre ellos revela la complejidad emocional de Clary y la dificultad de su misión. Hayes, con su mirada seria pero comprensiva, le dice en un momento que aceptar lo que somos no significa renunciar a lo que fuimos, una frase que refleja ese equilibrio tan delicado que Clary debe encontrar. A la par, la narrativa no olvida el trasfondo más amplio de la historia, la amenaza que aún pesa sobre los cazadores de sombras y el mundo mundano, personificada en Valentine y sus planes incendiarios. Este peligro mantiene en alerta constante a Clary y sus aliados, pero también aviva su determinación. El fuego puede destruir, pero también purifica. Mi destino está entre esas llamas, piensa Clary, ilustrando su decisión de abrazar su rol sin perder la esencia. Esta aceptación de la dualidad que habita en Clary es un tema recurrente en la literatura juvenil y fantástica, comparable con personajes como Bella Swan en Crepúsculo, quien debe reconciliar dos naturalezas muy distintas. O con la lucha interna de Harry Potter entre su vida común y su destino mágico. En Cazadores de Sombras, esta dualidad está mucho más marcada por el peso de la herencia nefilim y los deberes que ésta implica. En cuanto a la representación visual, aunque la adaptación cinematográfica de Ciudad de Hueso recibió críticas por no profundizar suficientemente en la psicología de los personajes, este momento de aceptación interna de Clary tiene un gran potencial para ser explorado en futuras series o películas, porque es el núcleo emocional que define la saga y conecta a la audiencia con su protagonista. Finalmente, esta sección cierra con Clary reafirmando que, aunque el futuro sea incierto y las sombras amenacen con envolver todo, ella no renunciará a ninguno de sus mundos ni a sí misma. Ser cazadora de sombras es mi destino, pero no será a costa de perder mi humanidad. Así, entre promesas y dudas, se abre un camino que solo el fuego del valor podrá iluminar. La historia llega a su punto culminante en esta sección con un aire de tensión y expectativa que parece envolver a todos los personajes, especialmente a Clary. El relato narra cómo, después de enfrentamientos, pérdidas y descubrimientos que han marcado profundamente a cada uno, queda claro que esta guerra apenas comienza. La atmósfera está cargada de promesas y advertencias, mientras la trama no oculta que aún hay mucho por revelar y que las batallas futuras serán incluso más intensas. En medio de esta incertidumbre, la protagonista siente el peso de su destino más que nunca. El autor describe con intensidad ese momento cuando Clary se da cuenta de que la paz es solo un respiro entre tormentas y que debe estar preparada para lo que venga. No es solo un combate físico, sino una lucha por la verdad, la lealtad y la identidad, que la consume por dentro. Los personajes principales como Hayes y Simon están presentes en esta escena final, cada uno mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Hayes, con su mirada fija y solemne, pronuncia palabras que parecen un juramento: el fuego que arde en nosotros es la luz en la oscuridad que aún no hemos explorado. Esta frase resume la esperanza y la advertencia que pesa sobre ellos: la lucha contra las fuerzas que amenazan su mundo será larga y exigente. Simon, por su parte, representa ese lazo con el mundo mundano que no quiere perderse, y su presencia recuerda a Clary que no está sola en esta batalla. La narración integra sutilmente su papel como un recordatorio de la humanidad que los nefilim deben preservar, incluso cuando todo parece oscurecerse. El cierre no evita aludir a las incógnitas que quedan en el aire, secretos que aún no han sido revelados, alianzas por formar y enemigos que acechan en las sombras. En palabras del libro, el verdadero enemigo no siempre es quien muestra las garras, sino aquel que se oculta tras la máscara de la verdad. Esta conclusión funciona como un puente perfecto hacia lo que vendrá, un llamado a la acción y a la vigilancia constante. La reflexión que se desprende es que en toda historia de lucha y heroísmo, el camino no es lineal ni seguro, y que la verdadera prueba no solo está en vencer, sino en mantenerse fiel a uno mismo y a quienes se ama. Desde una mirada literaria, este tipo de finales abiertos, cargados de presagios, recuerda la estructura clásica de las sagas épicas y juveniles, donde el cierre de un libro marca el inicio de una aventura mayor. Como en El Señor de los Anillos o Harry Potter. Son finales que preparan al lector para lo que sigue, sin resolver todo, manteniendo el interés vivo. Por último, si bien la adaptación audiovisual de Ciudad de Hueso recibió críticas por no profundizar lo suficiente en estos momentos cruciales, esta sección escrita tiene una carga emocional y simbólica que, de ser bien aprovechada, podría traducirse en escenas poderosas y memorables en una serie o futura película, con una tensión sostenida y un fuerte énfasis en el desarrollo interno de los personajes.
En resumen, la promesa del fuego no es solo un símbolo del peligro o la destrucción, sino la llama que guía a Clary y a sus aliados en un futuro incierto, lleno de batallas, revelaciones y el inquebrantable deseo de proteger un mundo que aún debe entenderse a sí mismo. Ciudad de Hueso, primera entrega de la saga Cazadores de Sombras por Cassandra Clare, irrumpió en la escena literaria juvenil a finales de los años 2000. Un momento donde la literatura fantástica para adolescentes vivía un auge sin precedentes gracias al fenómeno Harry Potter y la saga Crepúsculo. En este ambiente, Clare logró posicionar su obra con una voz que, si bien bebe de las convenciones clásicas del género fantástico, ofrece una reinvención fresca del mito de los Nefilim, esos guerreros híbridos entre humanos y ángeles que luchan contra demonios. Desde una perspectiva teórica, el libro se puede analizar a través de la lente del posmodernismo juvenil, donde la fragmentación de identidades y la hibridación entre lo mundano y lo fantástico representan la complejidad de la adolescencia misma. Clary, la protagonista, encarna esta lucha interna, una joven dividida entre su mundo humano cotidiano y un destino sobrenatural que la impulsa a redefinir quién es. Esto se puede vincular con teorías como las de James Marcia sobre la formación de la identidad, en las que la exploración y la crisis son etapas necesarias para la consolidación del yo. La mezcla de elementos urbanos y fantásticos refleja también un interés posmoderno en la magia en lo cotidiano, similar a obras como American Gods de Neil Gaiman, donde lo divino y lo terrenal coexisten y se confrontan. Socialmente, Ciudad de Hueso llegó en un momento en que la cultura estadounidense y global se debatía entre la ansiedad por lo desconocido, reflejada en el auge de teorías conspirativas, desconfianza institucional y crisis económicas, y una búsqueda de pertenencia. La saga responde a esa necesidad de comunidad y de sentido a través del grupo de cazadores, una especie de familia elegida que protege al mundo, lo que explica en parte la fuerte conexión con los lectores jóvenes, ávidos de modelos de camaradería y valentía. La narrativa enfatiza temas de lealtad, sacrificio y descubrimiento personal, valores que resuenan en el público adolescente y en el zeitgeist cultural de la década de los 2000. Sin embargo, la recepción crítica fue mixta. Por un lado, el público respondió con entusiasmo, impulsando ventas millonarias y consolidando un fandom activo en redes sociales, foros y convenciones. Este éxito se debió no solo a la construcción del mundo y la acción vertiginosa, sino también a la inclusión de personajes complejos y relaciones interpersonales que desafiaban ciertos estereotipos. No obstante, algunos críticos literarios señalaron que la obra adolecía de clichés propios del género, con tramas y arquetipos que recordaban demasiado a sagas previas, como Crepúsculo o Percy Jackson, lo que generaba un debate sobre originalidad versus fórmula probada. Además, ciertos análisis consideraron que la narrativa a veces se apoyaba demasiado en el romance adolescente para sostener la tensión, en detrimento del desarrollo más profundo de la mitología. En un análisis comparativo, podemos pensar en la saga Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins, que emergió un poco después con una propuesta más crítica y socialmente incisiva, explorando temas de poder, opresión y revolución. En contraste, Cazadores de Sombras se centra más en la lucha interna y la construcción de identidad en un entorno fantástico, lo que le confiere un tono más personal y menos político. Esto puede explicar que aunque ambos públicos se solaparon, la crítica fue más severa con Clare en cuanto a profundidad temática. Desde la perspectiva del lector estadounidense, el universo de Clare también refleja la multiculturalidad y las tensiones urbanas propias de ciudades como Nueva York, donde la historia está ambientada. La inclusión de criaturas mitológicas provenientes de diversas tradiciones y la mezcla con el entorno urbano crean un mosaico cultural que, si bien no se adentra en un análisis sociopolítico exhaustivo, sí abre puertas para imaginar un mundo donde lo diferente coexiste con lo cotidiano, un reflejo de la realidad multicultural estadounidense. Finalmente, es importante destacar que Ciudad de Hueso se convirtió en un fenómeno más allá de la literatura, con adaptaciones cinematográficas, juegos y una extensa saga literaria que consolidó a Cassandra Clare como una figura clave en la literatura juvenil contemporánea. Su obra, en ese sentido, puede analizarse también como un caso de éxito en la cultura pop, donde la construcción de comunidad y la narrativa transmedia juegan un papel fundamental. En conclusión, Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso representa un hito en la literatura juvenil fantástica de su tiempo. Aunque debatido por la crítica, su capacidad para conectar con jóvenes lectores a través de personajes con luchas internas auténticas y un mundo rico en mitología es innegable. Su relevancia social y literaria reside en su exploración de la identidad híbrida, la pertenencia y la lucha constante entre la luz y la oscuridad, tanto externa como interna, en un mundo que, como el nuestro, nunca es simplemente blanco o negro. Los secundarios cobran fuerza. Simon sufre una transformación que cambiará todo. Isabelle y Alec muestran lo que significa amar en silencio, pelear por lo justo. Y también caer.
Este libro profundiza los vínculos, los celos, las traiciones y las formas de lealtad que solo se forjan en la batalla. Ciudad de Ceniza no solo amplía el universo, sino que explora lo más humano dentro de lo fantástico. El deseo de ser amado. El miedo a destruir a quienes amamos. Y la esperanza de redención cuando todo parece perdido. ¿Crees que Clary y Jace podrán vencer al destino? ¿Valentina es un monstruo o solo un fanático con motivos profundos? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más análisis de esta saga épica. Y comparte este video si también sientes que hay batallas que se libran con el alma.